Ahora, podemos nosotros hacer un algoritmo híbrido, es decir, queremos mezclar el forward chaining y el backward chaining. Entonces, vamos a ver el hybrid chaining. Van a ver que no tiene la palabrita, te prometo que hago todo, ¿no? Me lloro ahí, la tabla, hice una saltada, y por eso no estoy bien. Bueno, hablemos en serio, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema acá? Bueno, debe entenderse primero, jóvenes, que los resultados que saca el FODS orientado a una meta, ¿no? Es exactamente lo que hace el WS, solamente que son diferentes métodos, o sea, diferentes formas de declarar, ¿no? El grafo. Entonces, recuerde, esto lo mismo acá. Recuerde, ¿no? Lo que se obtiene con el FODS, lo que se obtiene con el FODS, también se obtiene con también se obtiene con el BWC. Vaya, no me entiendo. O sea, ambos son algoritmos de entrenamiento y hacen su trabajo bien. Ya yo sé que el FODS es muy barato, ¿no? Da vuelta y vuelta hasta que no se puede encontrar más conclusiones. Pero por más barato que sea, por más igual salud que sea, el resultado que se obtiene con el FODS es el mismo que se obtiene con el BWC. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si con el FODS concluyo que meta igual a sigla, ¿no? También con el BWC también obtengo meta igual a sigla. O sea, no hay ninguna, ¿cómo explicarle? No hay ninguna diferencia. La diferencia, obviamente, es que un algoritmo es mejor que otro. Eso es la diferencia. O sea, es más eficiente. Pero eficaz es lo mismo. O sea, ¿qué es eficaz? Que produce, saca el resultado. Sí, lo saca el resultado. Entonces, no hay ningún problema con eso. El detalle es que acá la persona que hizo esta persona imaginaria que hizo el algoritmo que está a la izquierda de la pizarra, es que el tipo no recordó eso, ¿no? ¿Por qué está mal, jóvenes, ese algoritmo? Yo sé que está con mi profe, pero me lo dicen en forma suave, ¿no? Seguramente si ustedes son mi profesor me van a mirar feo, así, pero digamos, por educación ¿qué me van a decir? A ver. Pero es que no tiene sentido hacer el backward si ya sacó con el forward. Correcto. Sería redundante, sería. Correcto. ¿Para qué haces el forward? Perdón, porque como dije mal, voy a decir la misma palabra del compañero. ¿Por qué voy a hacer el backward si ya hice el forward? Ya tengo el resultado. Lo que pasa es que voy muy literal, digamos, ¿no? Está en metáfora, me está diciendo HWC igual a FWC más BWC. Pero yo aquí lo entendí como que era llamarlo al forward después al backward. Entonces es ridículo lo que acabo de hacer, ¿verdad? Ridículo, completamente ridículo lo que acabo de hacer. Muy bien, muy bien. Una implementación, jóvenes, una implementación sugerida es la siguiente. Yo recuerdo también que alguna literatura, ¿no? Un poquito antigua, jóvenes, decía, nunca se introduce el BWC, y después ustedes se van a dar cuenta que es cierto, nunca se introduce el BWC dentro
del FWC, sino al revés. Sino al revés. Sí, vamos a hacer la implementación del algoritmo híbrido, no se preocupen. Pero veamos a ver qué ventaja tiene el FWC con respecto al BWC. Veámoslo primero sin mirar el grafo de dependencia, ¿ok? Vamos a analizar un poquito el FWC. ¿Cuál es su principal, digamos, fortaleza que tiene el FWC? Ya sabemos que su debilidad es que es demasiado lento. ¿Sí? No anotemos eso, ya anotemos su fortaleza. Anotemos su fortaleza. Su debilidad es lento, obvio. Entonces, yo diría que la fortaleza, hacemos un corte, cambiemos, hablamos sobre lo mismo, pero cambiemos este ejemplo. ¿No? Entonces, la fortaleza del FWC, es que hace crecer la base de hechos. Hace crecer la base de hechos. Bueno, tal vez hace crecer la base de hechos. Tal vez con hechos que no se usan. Pero hace crecer la base de hechos. Claro, porque ella va regla por regla y dice, dispara así. Entonces, si lo véanlo, ella agarra como si fuese una canastita, digamos. Hagan de cuenta una canasta. Donde va a hacer la pasada, ella recoge hechos, ¿no? Recoge hechos. Entonces, su canasta en una pasada del forward chain, hace que esa canasta, créame, tenga más hechos. Entonces, la base de hechos crece muy rápidamente con el FWC. Es cierto, de repente él hace disparar las reglas innecesariamente, porque lo que dispara esa regla, de repente no le sirve para encontrar la meta. ¿Me hago entender? Hola. ¿Lo escuchamos, ingeniero? ¿Sí? ¿Se entendió? Le decía que... Sí. Le decía que ¿se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, Sí, le decía, sí. ¿no? El forward chain es una pasada, y en esa pasada él hace disparar regla, y algunos hechos nunca lo llevaron a encontrar, digamos, nunca le llevó a encontrar la meta, esos hechos que hizo disparar. Pero lo importante es que hace crecer la base de hechos. ¿Sí? Ingeniero, entiendo. ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Entonces, esto se le realiza en cada pasada, ¿no? Esto en cada pasada. Aquí esto me faltó anotar. En cada pasada. Voy a poner lo puesto del principio, ¿no? Pero bueno. Entonces, en cada pasada, el forward chaining hace crecer la base de hechos. En contraste, el backward chaining, que es mucho más eficiente, él nunca hace disparar una regla, digamos, la hace disparar en forma tonta, digamos. Él siempre él va y visita las reglas correspondientes, y porque sabe que lo que le va a disparar la regla lo va a ocupar con el que está esperando en la fila, ¿verdad? Entonces él va directo al grano. Si quiero, por ejemplo, yo para profesor, ¿no? Si quiero pescado, dame pelota. Entonces él va a la regla que tiene pelota y dice, oye, ya puedes pagarme pelota. Otro dice, si me pagas, qué sé yo, me pagas un muñeco, yo te doy la pelota, etcétera, ¿no? La gente idiota del profesor. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que ocurre con el backward chaining. Es mucho más pensante, va directo al grano, ¿no? Dice, a ver, ¿quién tiene esto para que me dispare? Perfecto. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, en contraste, digamos, en contrario al anterior, en contraste, el BWC a lo sumo, hace crecer
hace crecer en 1, hace crecer en 1, ¿no? Entonces, en 1, la base de hecho en cada ciclo del while, y pueden ustedes comprobar. En muchas ocasiones ni siquiera la hace crecer. ¿Ah? En el ciclo del while true, ya vamos a poner. Entonces, en alguna vez, a veces solo se endeuda, nomás, a ver, regla, ¿qué querés vos? Quiero que tal cosa, entonces va a la pila y ni siquiera hay disparo de regla. Entonces, a lo sumo, si tiene suerte, la regla le dispara, ¿no? Le comienza a disparar de una regla, le dispara la regla que se encontró en la fase de selección. Si la regla existe y la regla dispara, a lo sumo lo hace crecer en 1, pero obviamente es una sola regla en la que dispara. Entonces, esa, digamos, podría ser su debilidad, digamos, entre comillas. Su debilidad, entre comillas, del BWC. Y bueno, entonces, fíjense, esta es una regla. Nosotros visitamos una regla. Lo más probable, jóvenes, lo más probable es que ella no dispare si nosotros tenemos una base de hecho más grande. Es decir, el pobre backward chaining tiene, digamos, su canasta tiene unos cuantos hechos, su base de hecho tiene unos cuantos hechos. En cambio, el forward tiene, como es su naturaleza, tiene muchos hechos. Entonces, ¿qué va a pasar? Teniendo muchos hechos. Cuando visite una regla, lo más probable, jóvenes, lo más probable es que encontremos un hecho que dice, a ver, necesito, qué sé yo, A igual a 0. Entonces ya busca en su canasta, como tiene hartas cosas, veríamos a una persona buscando ahí, ¿no? Cuando uno tiene todo ordenado, ¿sí? Buscaría, aquí está, A igual a 0. En cambio, el BWC, bueno, si no llega hasta los hechos, ¿no? de repente no hay que, es muy probable que esa regla no le dispare, mientras no se llegue primero a los hechos, ¿no? Lleguemos hasta a una regla que tenga como premisa un hecho. Entonces, esa sería, digamos, sin conocer el detalle del grafo de dependencia, la justificación, digamos, para introducir un FWS dentro del DWS, ¿no? Tener un mecanismo que haga crecer mucho la base de hecho para de modo que cuando el backward chaining tome el control, ya tenga una base de hecho más grande. La base de hecho es una, ¿no? No es intentar la base de hecho es una. Hay una sola instancia de la clase base de hecho, una sola instancia. Muy bien. Entonces, viéndolo con el grafo de tendencia, pero viéndolo con el grafo de tendencia que tenemos. Vamos a poner acá. Con el grafo de tendencia, este es el conceptual, ¿no? El conceptual. Claro, o sea, ya estamos hablando de cómo implementarlo. Lo que tenemos que hacer, aquí está esto, ¿no? Vamos a poner aquí, ya vamos a aclararlo, H1, H2, H3, ¿no? Vamos a poner una R por acá. Y esta es la termino de la misma. Entonces, más o menos así, ¿no? Y vamos a hacer así. Entonces, el forward chaining, no todo el forward chaining, no cometería el error del código ridículo que hay cierta ratito. Entonces, el FWS, en el peor de los casos, esto sería FWS. Entonces, no estoy inventando nada, ¿no? Y eso nosotros que en una pasada, en el peor, que hay que disparar, ¿no? En el peor de los casos, disparo, hay las ratas de hechos crecen, él avanza un. Entonces, una pasada del forward chaining puede hacerme partir de los hechos y hasta acá. Mientras que el backward chaining con su OC, el backward chaining, el backward chaining con su OC hace que
que él camine hacia atrás. Camina hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Mírenlo, mírenlo. Esto digamos que algo me dispara, ¿no? Entonces él, en vez de FWS pasada, se mete nuevamente aquí. Entonces, ya digamos los hechos, no sé qué van a tener, los hechos para el DWS ya serían como P y Q, porque ellos ya han sido unificados, ¿no? Siendo muy optimistas, ¿no? Entonces, de aquí, H1, H2, H3, con los valores que dio el cliente, puede ser que si yo dispare el P y Q, vamos a ser muy optimistas. Entonces, fíjense, ya el DWS, cuando él llega a R, ya sería como que P y Q ya sean los hechos para el DWS. ¿Me hago entender? ¿Oye? Sí, sí, se entiende. Sí, ¿me entiende, no? En el caso de que hayan unificado, ¿verdad? ¿En el caso de qué? Pero no me escuché una pequeña. En el caso de que se hayan unificado. Claro, en el caso de que se hayan unificado P y Q, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que esta regla dispara en P y Q. Entonces, fíjense, si usted lo ve como el DWS, ya es como que no, el grafo se acorta hasta aquí, ¿lo vieron? Para el DWS, desde el punto de vista del DWS, ya P y Q ya están en la base de hecho. P y Q ya están en la base de hecho. Entonces, para el DWS dice, qué belleza, ya tengo que caminar menos en el grafo. Y así, ¿no? El grafo puede ser tan grande, entonces, llamamos al HWS una pasada, obviamente, no va a ser todo el HWS, sino cometería el mismo error del ejemplo del código idiota que hizo el profesor al principio de la clase. ¿Sí? Entonces, él va acortando el grafo, ¿no? A medida que va haciendo pasada, va acortando el grafo. Entonces, desde el punto de vista del DWS, él ve un grafo más corto. Hola, hola. O sea, el backward ya no iría hasta los hechos nativos, sino los nuevos hechos nativos, por así decirlo, serían P y Q. Entre comillas. Correcto, sería P y Q para el DWS, ¿no? Desde el punto de vista del DWS. Jóvenes, cualquier consulta que tengan, no se lo estoy confundiendo. Esa es la idea de implementación, ¿no? Esa es la idea de implementación, de tener un algoritmo híbrido, ¿no? Y ayudarle al BWS a que tenga un grafo más corto. Hola, hola. Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Muy bien, ¿cómo se implementa el algoritmo híbrido? La implementación, le quiero recordar lo que leí en un libro. Bueno, a todos se le puede haber ocurrido además de implementación. No digo ¿cómo explicarle? No digo que sea exclusivo de una persona, ¿no? A cualquiera se le puede haber ocurrido. Y por favor, búsqueme código de internet del BWS, del HWS, perdón. Búsqueme código, a ver si usted dice código de HWS, usted usa dos códigos, ¿no? Yo lo he buscado, bueno, no sé si sé buscar bien o no, pero no lo encuentro. No encuentro un código del HWS. Del BWS van a encontrar varias implementaciones, ¿no? Varias ideas, ¿no? Por supuesto. Solo hay que hacer un algoritmo sobre grafos, digamos, ¿no? En eso lo entiendo. Pero el HWS no he visto, jóvenes, no he visto una implementación. Pero simplemente, usando un poquito de sentido común, ni siquiera nos respaldamos en esto que voy a hablar, nos respaldamos en otra literatura, ¿no? Una literatura de gente que ha hecho sistemas expertos antes que nosotros. Dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Para hacer ahorita lo anoto, para hacer el HWS, incluye una pasada del forward chaining dentro del BWS. Solamente esa es la sugerencia que le dan, nunca al revés. Es decir, incorpore el FWS dentro del BWS, nunca al revés. ¿Ok? Entonces, esto es lo recuerden, para implementar el algoritmo híbrido,
inserte en el DWS. Yo pongo aquí una pasada del forward chain, ¿no? Una pasada. Una pasada del forward chain dentro de él. Entonces, dentro del DWS vamos a incorporar el DWS pasada. O sea, una pasada del forward chain, ¿no? Pero tenemos esto aquí. Entonces, esto me está diciendo, dentro de él, este va a ser tu, dentro del DWS, ya regla. Me estoy bosquejando en las cosas. Dentro de él vas a introducir el SWS pasado. O sea, una pasadita nomás para hacer esto que acabamos de explicar. ¿Sí? Vamos a llamar a SWS pasado. No se ponen los parámetros, no se ponen el cadero. Ahí está. Entonces, dentro del DWS voy a introducir una pasada de esto va a ser mi HWS. ¿Sí? Pues introduzco SWS pasada dentro del backward y ahí tengo mi algoritmo. ¿Ok? Y la pregunta es dónde ponerlo. ¿Hasta aquí se entiende el mismo, ¿no? Recuerden, nunca al revés, ¿no? Nunca poner el SWS pasada en el forward chain y poner el backward. Nunca hacer eso. Ustedes se encuentran, inténtenlo hacer, van a ver ustedes que la cosa no funciona. ¿No? Se le hace un lío, hasta la misma programada. Ok. Muy bien. Bueno, cualquier ejercicio de backward chaining, yo ya lo digamos como si fuese su ayudante. Imagínense que soy su ayudante, que soy joven, tengo más o menos su edad de ustedes y yo soy ayudante de ustedes, digamos. Siempre el ayudante está a favor del alumno, nunca del profesor. Siempre él aboga más por el alumno que por el profesor. Bueno, está bien, ¿no? Así debe ser. Entonces yo le diría, miren jóvenes, le diría yo, miren compañeros, ese viejo le va a preguntar sobre backward chaining, le va a poner, se va a inventar macanitas que el backward chaining pregunta, que pregunta después de tal cosa, le va a meter condimentos al backward chaining. Entonces, ustedes, si quieren aprobar, si quieren hacerlo bien, si quieren, mantengan en mente, no digo que lo memoricen, pero mantengan en mente el algoritmo básico del backward chaining. Ese que lo pasó con PDF, eso ténganlo, digamos, ténganlo a mano, úsenlo como copia, si quieren ustedes, que no lo pide el profe. Y ese es el algoritmo básico. Ese algoritmo básico va a ser siempre el mismo. Entonces, cuando el profesor introduzca una modificación, dice, escribe un backward chaining que haga la fase de selección después de tal cosa, digamos. Entonces ya ahí, ya lo fregó, ya le metió mano al backward chaining normal. Al backward chaining que tenemos en PDF. Entonces yo le diría también como ayudante, miren compañeros, que por ejemplo, ¿cómo él hizo para hacer K metas, ¿no? Para hacer más de una meta? Simple, le metió mano al backward chaining original y ahí hizo las modificaciones. Ahí hizo las modificaciones. Muy bien. Entonces, volviendo otra vez, ¿no? Diría, cuando este tipo le pide una modificación al backward chaining, ustedes recuerden que luego que se le meta la mano al backward chaining, todo debe quedar idéntico. O sea, el OC y la pila tienen que quedar como lo trabaja el backward chaining normal. Es decir, luego de la modificación que le pida el viejo ese, ustedes antes del siguiente ciclo del while, deben dejar su OC y su pila, la deben dejar tal como lo necesita el backward chaining normal. ¿Me hago entender? ¿Podría repetirlo?
el backward chaining, ¿qué tiene el backward chaining? Tiene un OC y una pila. ¿Está bien? Sí. Tiene un OC y una pila. Perfecto. Pero ese OC y la pila tienen que permanecer bien para el próximo ciclo del while. Es decir, si algo distorsiona el OC y la pila, si algo distorsiona eso, nosotros tenemos que arreglarlo para que el OC y la pila permanezcan igual. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que permanezca lo que hemos hablado. OC dice A y la pila dice B, significa que si unifico A, puedo unificar B. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente mantener el OC y la pila, mantenerlo así como está en el backward chaining que está en el PDF. ¿Sí? Ese es el copiecito del PDF, lo que hay que hacer es modificar eso. Se puede uno basar también en el grafo de dependencia. Tal vez algo que necesita un poquito de experiencia, pero también se puede uno basar en el grafo de dependencia a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Muy bien, implementemos el HWC y vamos a ver, en realidad, si ustedes pueden ver, los jóvenes, si pueden ver exámenes anteriores, el HWC yo lo pongo a veces como una pregunta de examen, o una pregunta de un práctico. ¿Por qué? Porque solamente le meto una distorsión al backward chaining. A veces el compañero ni sabe, el alumno no sabe que está haciendo el algoritmo híbrido. Porque yo le pongo BWC y le incorporo una pasada del forward chaining dentro del backward. Entonces ya le distorsiono su copia y él como ingeniero tiene que saber usar el copia, ¿no? Tiene que saber arreglar la distorsión que se le mete al BWC. Entonces, FWC pasada es una distorsión al BWC. ¿Ok? Y tenemos que trabajar esa distorsión de modo que podamos volver al cauce normal del BWC que está en el copy. Muy bien. Entonces, una solución, jóvenes, para la hibridación es la siguiente. Entonces, una implementación muy utilizada, ¿no? Que a cualquiera se le puede ocurrir, es utilizar llamar a FWC pasada luego de la fase de selección. Entonces, una implementación del HWC es así. Entonces, estoy dentro del BWC. Entonces le decía, ¿no? Aquí digo regla L, ¿no? Igual fase de selección. Fase de selección, fase de selección. Entonces, luego de escoger la fase de selección, llamar al FWC pasado. Claro, con la regla L, la base de esto, y llamar o sea, le insertamos una distorsión, ¿no? Un ruido, como se dice, en informática se llama ruido, ¿no? O sea, le tenemos una distorsión, ¿no? Un problemita, le insertamos ruido al backward chaining normal. Ya esto hace cambiar algunas cosas. Y lo arreglamos y la vida continúa. Else significa que es más nuevo. Y ese sería nuestro HWC. Insertar la pasada después de escoger la fase de selección. ¿Se entendió? Hola. Muy bien. Un compañero pregunta para cuándo el examen todavía, no hemos firmado todavía. Tengo que hacer, cuando estemos haciendo ejercicio, ahí tenemos el ejercicio de esta unidad, ¿no? ¿Tenemos visto?
Pues ahí sí ya podemos hablar de unificar. Bueno, acá, esta sería la pasada, ¿no? Por si no la recuerdan. Necesito mostrar otra vez, para que no quedemos solamente comentándolo, ¿no? Tenemos la base de conocimiento, tenemos la base de esto, es una en el ligero, ¿no? Esos viejos que no tienen, ¿no? Meta, acá. Y lo que hacemos es una pasada a la regla, ¿no? Entonces todo está bien. También hay una cosita más, y es que esto debe ser pasada también marca regla, ¿no? También marca regla, debe ser bueno. Entonces, lo mismo, ¿no? Si no marcada elegible para una conclusión seria, ¿no? Entonces, hacemos lo clásico, ¿no? Marcamos la regla. El backward por suerte es muy sencillo. Marcar el civil. Adicionamos a la base de esto. Adicionamos lo disparado. Y puede pasar que lo disparado sea la meta, ¿no? Y la variable de C es la meta. Quiere decir que la meta fue unificada. Entonces nos salimos directamente de esto. Mira, nos salimos del esto de esto. Claro, no tiene sentido continuar con la pasada si es que él ya se unificó la meta. Como siempre hemos hablado, ¿no? Un algoritmo de entrenamiento unifica la meta, se va a su casa. Ok, lo estaba recordando un poquito cómo es eso de ese pasado. Pero fíjense una cosita, él marca la regla, para empezar, la marca la regla. Luego, puede encontrar la meta sin querer queriendo, digamos, por buena suerte, digamos, el eso de ese pasada en un momentito, en la regla número 20, digamos, puede ser que justo le dispare la meta. Entonces, es una sola pasada a la base de conocimiento. Entonces, sin querer queriendo, puede unificar la meta y algo más, ¿no? Ahora, hablemos de este contexto que está acá. Ahora relacionémoslo con el backward chain. Entonces, el algoritmo FLS pasada, Disculpe, ya faltan 2 minutos. Ok, gracias. Me voy a quedar hablando solitos. Gracias. Bien, para que no me quede a medio. Muy bien, entonces salimos de la reunión. ¿Cuántos somos? Somos 20. Entonces, vamos a ver 20 cuando volvamos a conectar. O más o menos por ahí, ¿no? 3, 2, 1, 0. Está ahí pintando. Ahí está el celular. Ahí, llévelo. Me he quitado de apenas. Ok, jóvenes, entonces, ¿qué puede hacer sin querer queriendo el algoritmo FLS pasada? Recuerden que es a lo tonto, ¿no? Va y repasa la base de conocimiento y lo que saca, ¿no? Lo que salga, listo, lo que salga. Bueno, puede pasar algo interesante, bueno, puede ser que él sin querer queriendo haya unificado la meta, porque siempre lo hace sin querer queriendo, por si acaso.
Él le mete hasta que unifica la meta, ¿no? O el T hasta que unifica la meta. Ahora, lo primero entonces puede ser que la meta ya haya sido unificada. ¿Mm? La meta ya ha sido unificada, como lo ven ahí dice if, en el lado izquierdo de la pizarra dice if C igual meta return, ¿no? Es decir, que lo que disparó es la variable de la meta, entonces eso nos da, nos dice que hemos podido unificar la meta. Entonces, anotémoslo, a ver, ¿qué puede ocurrir con esto de ese pasado? Puede decir, ¿no? Puede unificar la meta. Puede unificar la meta. Sin querer queriendo, lo puede unificar la meta. Como el FLS pasada no sabe para quién trabaja, no le estamos pidiendo solamente una FLS pasada normal, ¿no? Normal, sin problema. Entonces también puede ser honesto, esta puede unificar la meta, ¿no? Entonces ahí se va el algoritmo, el FLS finaliza comentario, ¿no? El HLS, como todo algoritmo de entrenamiento, cuando se unifica la meta se va a su casa. Solo comentarios, ¿no? Comentarios. Y la otra cosa, puede ser que él unifique alguna de las variables que están en la pila. ¿Sí? Entonces, puede, como les digo siempre, sin querer queriendo, ¿no? No es broma, de verdad, porque lo hace nomás así, pues sin ninguna inteligencia, ¿no? Vueltas y vueltas. Pues sin querer queriendo puede unificar las variables que están en la pila. Puedo unificar las variables que están en la pila, sin querer queriendo. Por ejemplo, puede ser que acá, digamos, esta está la pila, déjenme inventarlo. La meta siempre está al fondo de la pila, se no cuenta, ¿no? Entonces aquí está, qué sé yo, hallamos F o S pasada. A la F o S pasada la llamo. Estoy escribiendo acá. A la F o S pasada la llamo. Y sin querer queriendo, me unifica P y Q. Me unifica, qué sé yo, Q igual a 0, P igual a A. Por decirlo, ¿no? Me unificó sin querer queriendo, me unificó, no voy a cerrar la base porque va a robar más. Sin querer queriendo, me unificó lo que están en la pila. Sin querer queriendo. No todo, no necesariamente en ese orden, ¿no? Puede ser que si tengo PQR, de repente R y P nomás me pueden unificar, no lo sé. Sin querer queriendo me unifica algunas variables de la pila. ¿Qué hago ahí? Si me unifica variables que están en la pila. ¿Qué hago, jóvenes? Recuerden, ¿por qué una variable está en la pila? Porque está esperando ser unificada. Correcto, porque está yesca, ¿no? No tiene valor. ¿Ah? No tiene unificado ningún valor. Está en la pila porque está esperando ser unificada. Está esperando ser unificada. Por eso está en la pila. Entonces ellos están esperando que el backward chaining le dé el valor que le conviene a la regla que me hizo endeudar para hacer disparar lo que está en la pila. Pero ahí está el detalle. Ahí está el detalle. El FRC pasada, sin querer queriendo, puede haber unificado Q y P. Bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer? En este caso, simplemente quitamos esas variables que están en la pila. Simplemente las sacamos de la pila. Yo sé que ya violenta un poquito el principio de pila, ¿no? Ya violenta un poquito. Para que me entienda un poquito mejor, puede ser que por ejemplo, aquí está A, digamos, puede estar ahí, ¿no? Es decir, no necesariamente la FLC pasada lo va a hacer de forma consecutiva, digamos, no necesariamente. Puede ser que unifique A y P, por ejemplo, ¿no? Si unifica la meta, y lo tenemos en este caso, ¿no?
Puede ser que unifique P y A, o sea, no necesariamente así consecutivo, ni siquiera en el tope de la pila. ¿Sí? Entonces puede ser que unifique aquí, después más abajo en la pila, ¿no? Puede ser que sea diferente. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, ¿qué hacemos? ¿Oye? ¿Qué hacemos en este caso? Tiene que quitar de la pila. Correcto, en este caso debemos quitar, debemos sacar de la pila esta variable unificada. Esta variable unificada. Bueno, en informática, ¿no? Cuando queremos eliminar un data, o sea, unos valores, hablo data que no la necesitamos, que son como, se utiliza mucho la palabra en los medios, tóxicas, digamos, ¿no? O sea, no están pegando, digamos, no están molestando, no nos sirven, nos incomodan. En este caso, si dejamos Q y P, por ejemplo, eso sería un problema, porque haríamos que el backward chaining, cuando desapile, vaya y busque una variable que ya está unificada. ¿Ah? Entonces sería nociva, ¿no? Nunca el backward chaining busca una variable que ya está unificada, nunca lo hace. Siempre busca variables que no están unificadas, obviamente. Entonces, cuando queremos quitar algo, queremos quitar ¿qué palabra, no? Quitar elementos, quitar data que nos está perjudicando, eso se llama purgar, ¿sí? Utiliza mucho la palabra purge, así, ¿no? Purgar. Es una palabra informática, ¿no? Se utiliza actualmente, aunque solamente no han visto muchas situaciones en las cuales se utiliza la palabra purgar. Recuerden que purgar es sacar lo malo, ¿no? No lo relacionen con el baño, precisamente, ¿no? Una purga es quitar lo malo, ¿no? Quitar lo que no sirve, no se la purga. Purgar, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este método que se llama, vamos a hacer purgar, ¿no? Vamos a quitar, acá, miramos en la fila, vamos a poner acá. Nuevamente, quiero hacer el ejemplo que está acá. Ahora no estar explicando, ¿no? Hacer un procedimiento que se llama purgar, ¿no? Entonces, había visto que esto y esto ya están unificadas. Entonces le decimos purgar o purge si queremos hacer unos lindos. Purgar, le pasamos la fila con la base de esto para que haga el trabajito. Ustedes me entienden, ¿no? Ustedes saben que lo pueden hacer tranquilamente, modificando la fila, obviamente, ¿no? Aquí ya quita la ausencia de fila, ¿no? Entonces, simplemente lo purgamos, eso es un procedimiento, un bolo, ¿sí? Entonces, simplemente purgamos, hacemos que la fila se purgue, es decir, sacamos lo malo, lo tóxico, lo sacamos de la fila. Eso sería, entonces quitamos quitamos de la pila aquellas variables que están unificadas. Una pregunta teórica también una vez de hecho. ¿Qué pasaría si la dejo las variables ahí? Si no la purgo, o sea, no la saco de la pila. Si no la saco de la pila, las variables que están en la base de esto, ¿qué va a pasar? Se preguntaría por su valor otra vez. Claro, que consulta al cliente peor, ¿no? Claro, como él ya va a desafilar en algún momento, tiene que desafilar. O sea igual a A, digamos que después, o sea igual a Q, ¿verdad? Ella va a desafilar algún día, porque no se preocupe, digamos, tenemos mecanismos para evitar el ciclo infinito, entonces va a desafilar. Cuando desafila, o sea igual a Q, hacemos que el backward chaining vaya a querer unificar una variable que ya está unificada. ¿Okay? Eso podría producir una contradicción, por ejemplo. Si logramos que una regla nos dispare un valor distinto al que el doctor forward chaining pasar, porque la regla ya está marcada, la regla que hizo disparar, Ahí sería una contradicción cliente-regla, ¿verdad? podría generarse una contradicción.
ya. Podría, no sé. Entonces podemos decir que Q y P son tóxicos, digamos, ¿no? Son problemáticos para el algoritmo de LDC. Entonces lo que hacemos es quitarlo, es juzgar, quitar lo malo de la pila, ¿no? Muy bien. El último caso bueno que puede pasar es que OC haya sido unificado. Disculpe, Hola, ¿qué hola. usted dice? Podría porque también puede darle su mismo valor, ¿verdad? Y ahí no generaría Es que puede haber el error. otra regla que le dispare, ¿no? Podría, no necesariamente generar una contradicción, ¿no? Podría ser. El FLS pasada hizo disparar la regla, digamos, con la que se estaba buscando. Entonces, esa regla puede haber unificar Q, por ejemplo, ¿no? Q igual a A. ¿Ok? Como el FLS pasada da muchos hechos, puede ser que alguno de los hechos haga disparar otra vez Q. O C, disculpen, el PWS, disculpen, el LWS, puede ser que coja otra regla, como la regla que disparó ya está marcada, otra regla que tenga Q como conclusión. Y con los hechos de la base de hechos que generó el forward chaining, puede hacer disparar un Q diferente, un Q igual a B, digamos. Eso podría pasar. Pero eso no sería la contradicción regla-regla. Sería una contradicción regla-regla. Nosotros mismos, como dice el presidente Maduro, nos autosuicidamos. ¿Ah? Como dice el presidente Maduro, ¿no? Nos autosuicidamos. Eso puede pasar. Ok, vamos, bueno, tenemos que terminar hoy este abril. No dejen de preguntarme, no me molesta para nada. No me molesta para nada. Que OC haya sido unificado. ¿Qué hacemos aquí si OC haya sido unificado? Pila.pop. Claro. O sea, Hacemos la siguiente, que ¿no? OC busque la siguiente, vaya directo a la siguiente, vaya a la siguiente, ¿cómo explicarla? Vaya a la siguiente Variable en espera. A la siguiente variable, ¿no? A la siguiente variable a querer unificar. Entonces, OC ya ha sido unificado, entonces ¿para qué vamos a buscar OC? Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente desapilar. Simplemente desapilamos. Cometí un error al principio. No es después de la fase de selección, mirándolo ahorita cuando corté. Digo, ¿qué me pasa? Ya estoy viejo, jóvenes. No se hace después de la fase de selección, sino antes de la fase de selección. Les pido mil disculpas. Hay un ejercicio que se hace después de la fase de selección. Pues. Un ejercicio en el práctico, que estaba mirándolo acá. Y no sé qué me pasa. Bueno, ya estoy viejito ahorita razonando. ¿Cómo va a ser después de la fase de selección, digamos, llamar a FWC pasada? Va a coger una regla que no es, ¿no? Ya cogió una regla y al hacer la FWC pasada, de repente la hace disparar a esa regla. O sea, lo que estoy haciendo yo es una idiotez. Se hace antes de la fase de selección, ¿sí? Que no sé qué error más básico que he cometido. Bueno, ahorita lo vemos de todas formas el código para que ustedes lo vean. Aquí lo que tenemos, simplemente hacemos OC igual a fila.com, porque decimos, bueno, mírenlo, yo lo veo así como es medio lento. Ya tengo en cuenta que es medio lento. Aquí tengo A, I, M, ¿no? OC queriendo buscar P, ¿no? Queriendo buscar P. ¿Ya? Entonces, el FLS pasada, este algoritmo de fuerza bruta, este tonto, me lo unificó P. Entonces, base de esto me unifica la F, me unifica P igual a me lo unifica P igual a 100. Entonces, ya aquí para el Bauer, ¿qué significa? Que él tiene que ir a buscar P, ¿verdad? Tiene que ir a buscar P. Recuerden el ejemplo, el relato ridículo, el profesor dice, el Bauer Chemie se despierta al día acá en el ciclo del Wild. ¿Qué hace? Él dice, entonces, voy a ir a buscar P, porque unificando P puedo unificar A. Unificando A, puedo unificar Q, unificando Q, puedo unificar P. Pero bueno, como acá
como acá tengo preigualación, como aquí tengo preigualación, ya no unificó sin querer queriendo de eso lo que pasaba. Entonces digo, qué belleza, este tonto, este algoritmo fuerza bruta, ya no unificó un ser. Qué belleza, ¿qué hago entonces? Bueno, pila.com. ¿Está bien? No puedo hacer que usted tome el valor de una variable ya unificada. Por eso que al principio del BWS decimos marcar las variables de la base para que OC nunca tome OC. En OC y la pila tienen que estar las variables que no están unificadas. Nunca en la pila debe haber variables que están unificadas y nunca OC debe tomar una variable que ya está unificada. ¿Entendió, amores? Entonces la solución es decir, bueno, yo te llego a buscar, como decía hace ratito, llego a buscar P, pero este tonto ya este algoritmo fuerza bruta ya me lo unificó, la belleza, pues mejor para mí. Continuamos con la próxima, OC igual a. Ok, hagamos entonces este algoritmo de hibridación, ¿vale? Hagamos otro algoritmo de hibridación. Y yo se lo voy a hacer en un PDF también, ¿vale? Para que no se pierda. Pero no, ¿qué voy a hacer, digamos? Háganle cuenta que yo estoy en un examen. Yo estoy en un examen y como es virtual, digamos, yo lo tengo el PDF ahí abierto en mi máquina, después no puede ver por eso, ¿no? Yo lo tengo el PDF del algoritmo normal, lo tengo en mi computadora. Claro, al profe le muestro el video, ¿no? Como que estoy haciendo. Pero en realidad estoy mirando en un celular ahí abajito, al ladito de mi hoja, lo tengo abierto el PDF. Entonces el profesor ve que yo estoy pensando, ¿no? Pero en realidad estoy copiando de ahí el algoritmo. Pero bueno, me va a meter la distorsión antes la fase de selección. Mil disculpas por este error. Que no crean, jóvenes, es extremadamente básico el error que acabo de cometer. ¿Sí? Básico, o sea, infantil, digamos. Pero bueno, tengo derecho a un recuperatorio. Entonces aquí lo vamos a ver, aquí en el BWC. Veamos. Entonces, le decía, ¿no? Voy al algoritmo BWC, que lo tengo en mi PDF, en mi cofrecito. Entonces aquí está la regla. Entonces, todo similar, de marcar regla, bla, 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 todo similar. Entonces, hagámoslo esto. Antes de la fase de selección, me redimos de todo y cometí un error extremadamente infantil. Llamo al SLS pasado. Entonces le paso la regla, la base de esto y la nota. Entonces, si yo quiero, digamos, justificar en Wikipedia o en otro profesor que le está en forma examinándome, le digo, quiero avanzar un nivel en el grafo de tendencia. Pero al avanzar un nivel acá, distorsiono el BWC. Entonces comencemos a parchar esta distorsión, comencemos a arreglar esta distorsión. El backward chain está aquí abajito, está aquí abajito el backward chain. Solo que al introducir esta distorsión, que lo hago por cliente del BWC, este BWC se va a convertir en BWC. Entonces, al hacer esta distorsión, tengo que arreglarla. Entonces, ¿qué digo? A ver, por favor, me preguntan algo si no entienden las instrucciones. ¿Qué pasó ahí? ¿No iba a ser la fase de selección? No, voy a hacer después la fase de selección. Yo cometí un error poniéndolo primero. ¿Sí? Y ahí se saldría el true, ¿no? De white true. Bueno, entonces salir del while, ¿no? ¿Por qué? Porque unifica la meta sentido, ¿verdad? Necesito comentarlo, ¿no? Este señor, este tonto, sin querer queriendo unificó meta, la esa para mí, pues ya dejo trabajar. Ahora, ¿qué le decía? Yo voy a hacer, voy a purgar. El purga quita lo malo, si no hay, no lo quita, ¿no? Purgar la pila.
¿Está bien? ¿Se entiende, no? Este pulgar se encarga de ver si en la pila hay variables que están en la base de hecho. Si no hay, pues no pasa nada. ¿Se entiende bien? Pregúntenme, por favor, si cosa no me molesta. ¿Se entiende, no? ¿Este pulgar qué hace? Elimina las variables unificadas de la pila, ¿no? De la pila, correcto. Si no hay ninguna variable de la pila casi unificada, no pasa nada. No hay problema. Entonces llamamos al pulgar y él se encarga de sacar lo malo. Si no hay nada malo, lo deja como está, pero no pasa nada. Ahora, siguiente. Continuamos abajito porque no esté tan apretado. ¿Sí? Continuamos aquí abajito. ¿Qué pregunta hay? ¿Se cambiaron? Lo que le decía, ¿no? ¿Qué pasa si la base de hecho ya unificó C? ¿Qué pasaría? Le dan siguiente valor, ¿no? Claro, vamos ¿Sí? haciendo, como decimos, backslash, ¿no? Y la 5. Una preguntita. Aquí no estoy comprobando si la pila está vacía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería necesario comprobar que la pila esté vacía? Yo afirmo que la pila no está vacía. ¿No? Que la pila no está vacía. Por eso hago, sin preguntar, digo pila.com. O sea, no que tengan que decir la pila está vacía, break. Lo puedo poner, ¿no? Pero hay que gastar código en vano. Puedo tenerlo acá. Y pila vacía, break, else o se va a la pila.com. Puedo. Pero no tiene sentido preguntar por pila vacía. ¿Por qué? Yo afirmo que no está vacía. ¿Por qué, bueno? ¿Nada? Porque la meta ya está en la... Claro, porque por lo menos está en la meta. ¿No? Entonces, primero lo que hice voy a preguntar si la meta fue unificada. Si la meta no fue unificada, significa que está en el fondo de la pila. Bueno, siempre la meta está en el fondo de la pila. Entonces, aquí pregunté como, digamos, esto fue falso, ¿no? Esto fue falso. Entonces, el pulgar no va a quitar la meta, obviamente. Y la pila no está vacía. Por eso yo, en forma sin preguntar si la pila está vacía, le digo pila.com. ¿Puedo preguntar? Puedo. Por supuesto, no está mal, digamos, ¿no? Pero ¿para qué hacerle perder tiempo al dedo de ese? ¿Sí? Yo aquí afirmo que la pila no está vacía. Por eso, sin estar preguntando por pila vacía, digo pila.com directamente. Porque por lo menos va a estar la meta en la pila. ¿Okay? Ahora sí, aquí está mi redención, mi recuperatorio. Regla es igual a fase selección. Diciéndole una vez más, confesándole una vez más a uno que cometió un error muy infantil al ponerlo antes de la fase, después de la fase selección. ¿Y qué continúa? La vida continúa. Igual. Entonces, agarro mi PDF, me hago que estoy haciendo esto, que estoy pensando, ¿no? Examino mi celular, mi PDF, y control C. La regla no existe, esta es la regla sí. Bueno, puedo hacer la regla sí, porque es diaria. Puedo hacerlo como quiera. Este es el igual, y lo que continúa, ¿no? Lo que continúa abajito del while. ¿Sí? Un copiazango, bueno, le puse ahí. Un full copy con mi celular ahí, como el profe está mirándome por la cámara, no me ve lo que yo hago. Entonces, hice un full copy, pero bueno, ¿en qué se basó tu full copy? Bueno, me basé en que le introdujo una distorsión al BWC. Entonces, antes que él continúe con su vida normal, ¿qué es su vida normal? Fase de selección,
Si la regla existe, esa la regla no existe. Lo tengo yo, eso lo tengo, con copias, si todavía me lo sé de memoria, porque quiero sacarme buena nota. Ya. Entonces, al introducirle una distorsión en el BWS, lo tengo que arreglar. Una vez lo arreglo, hago que el backward chaining siga su vía normal. Eso se ve abajito de la rayita que dice ahí abajito, regla R igual fase selección. Ahí es full copia, control C, control V. Pero obviamente, para que el backward chaining vuelva a su normalidad, debo arreglar la distorsión que le introduje. ¿Alguna consultita? Lo que habla de arreglarlo, siempre tiene que ser Claro, antes de la fase de hay que selección. hacerlo. No necesariamente, antes de la siguiente vuelta del while. Ah, ya. Antes de la segunda vuelta del while. O sea, también podría ser después del if de si la regla es nula o no. Si la regla es nula, sí, eso ya son ejercicios, vamos, que el profesor se inventa ya. El profesor dice, haga una pasada cuando la regla no existe. Ya esas son su maldad del profesor ya, para ver cómo el alumno resuelve el problema. A veces el alumno, sí, Pero el truco está en arreglarlo antes de la del siguiente ciclo. siguiente vuelta en el while. Correcto, antes de la siguiente vuelta del while. Entonces el profesor le va a poner, ¿no? Que pregunta al cliente cuando la regla no existe. Ya le voy a mostrar, obviamente estoy en un práctico, que mi práctico no es que sea un tipo muy dedicado, jóvenes, así como son los otros profesores, ¿no? Que esos sí son buenos profesores, ¿no? Dicen Miranda, qué sé yo, el licenciado Cáceres, ¿no? Son excelentes docentes ellos. Ellos hacen su práctico, a veces se quedan fines de semana. Yo soy un flojonazo, hago control C, control V de los exámenes anteriores y ahí tengo mi práctica. Y que creo que es conveniencia mutua, ¿no? Porque cada uno de ustedes no quiere una preguntita barata, quiere una preguntita fuerte, como la va a encontrar en el examen. Fuerte entre comillas, ¿no? No tan fuerte como ok, Juanes, acepto preguntas, las que quieran. Juanes, por hoy hemos completado lo que teníamos que hacer. No pensé que lo haga tan rápido. Y me va a llevar más tiempo. La próxima clase vamos a finalizar ya la unidad, la unidad más sufrida que tiene la materia, esa es la verdad, la unidad más complicada, lo admito, la unidad más difícil que tiene la materia. Y podemos hablar ya podemos hablar de un examen parcial, ¿ok? Estimándolo un poquito, ¿no? Porque necesito hacer, como no tengo ayudante, tengo que hacer ejercicio con ustedes. ¿Ok? ¿Alguna consultita que tengan? ¿Y aproximadamente cuánto sería? Yo creo que pasado carnaval tendríamos nuestro examen parcial. Ya. Pasado carnaval. Bueno, pasen buen día. Continuamos el próximo viernes con la última partecita, que es más sencilla. La última partecita de esta unidad, ¿no? Que son las reglas válidas, que se llaman, ¿no? Continuamos el próximo viernes. Pasen buen día. Gracias, Inge. Hasta Sí, luego. Yanara. Hasta luego, jóvenes.